Hoy vamos a necesitar este tipo de material. Es una lana del número 3, puedes usar 3 en esta ocasión o puedes usar 4 o más o menos. De todos modos te voy a dejar indicaciones para que lo puedas hacer con otros materiales más gruesos o más delgados, ¿sí? Entonces cualquier material que tengas cerca de casa, y recuerden lo más importante, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. Yo voy a utilizar acrílico y te voy a dar el secreto para que este gorro te quede perfecto. Así es que vamos a necesitar 2 ganchillos, un ganchillo de 3.50 y vamos a necesitar ganchillo de 5 milímetros, ¿sí? Y unas tijeras, un marcador de puntos. Comenzamos. Vamos a comenzar en esta ocasión con ganchillo de 3.50 y te voy a decir cuántas son las vueltas que vas a necesitar. Vamos a comenzar asegurando nuestro primer punto y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas, ¿sí? Si estás tejiendo para menores de 1 año, solo menores de 1 año, vas a tejer 9 cadenas. De 1 año en adelante, todas serán 11 cadenas. Vamos a pasar nuestra primera cadena y en la cadena que sigue voy a empezar a tejer punto bajo. Siguiente, punto bajo. Voy a traer esta hebra hacia conmigo para irla perdiendo al mismo tiempo que vamos tejiendo un punto bajo por cada espacio. Siguiente, punto bajo y punto bajo. Y en total te tienen que quedar 10 puntos bajos. Si estás tejiendo con 9 cadenas, te tienen que quedar 8. Vamos a tirar aquí la hebra y aquí ajustamos. Tiramos un poquito extra y cortamos. Aquí ajustamos y listo. Vamos a continuar. Hago una cadena. Voy a tomar solo la mitad. Ojo, esta cadena no se teje porque es la de altura. Aquí donde fue el último punto bajo voy a tomar solo la mitad de la cadena y tejo punto bajo, punto bajo, punto bajo y punto bajo. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar al último punto, ¿ok? Aquí ya tejí esos 9 y este último punto, amigas y amigos, no hay que perderlo. Hay que tomarlo desde acá. Del otro lado tomamos el punto completo de este lado y tejemos un punto. A ver, aquí se le pegó creo que es un pedacito de plástico. Hacemos un punto bajo, una cadena. Vamos a tomar solo la mitad de la cadena y vamos a tejer punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo y punto bajo hasta llegar al último punto. Y en el último punto ya sabemos qué se hace, ¿verdad, amigas y amigos? Ok, entonces aquí me paso y este último punto lo paso de lado a lado y tejemos punto bajo. Y vamos a darle así, miren, un apretoncito aquí, cerrando el punto lo más que se pueda. Hacemos una cadena y este primer punto lo vamos a tomar aquí, tomando solo la mitad de la cadena, y este primer punto te recomiendo que quede un poquito apretado, ¿ok? Punto bajo y vamos a continuar punto bajo y punto bajo. Entonces
Lo único que les voy a recomendar, amigas y amigos, es que vayan apretando el primer punto y el último punto de cada vuelta. Aquí voy a pasar, tomo el punto completo. Si quieres un elástico perfecto, entonces así encuéntralo, como elástico perfecto para gorros. Teclea después de que termine este video cómo hacer un elástico perfecto para gorros y ahí lo vas a encontrar. Aquí vamos a tomar el punto completo, un punto bajo, damos ese apretoncito, una cadena, giro y vamos a empezar desde este primer punto, tomando solo la mitad pero tejiéndolo apretado, y tejemos punto bajo pero solo la mitad de la cadena, y así lo vamos a ir haciendo vuelta tras vuelta hasta obtener la cantidad que necesitamos, ¿sí? El múltiplo de qué es, va a ser múltiplo de 2 en esta ocasión, ¿va? Múltiplo de 2. Este es el último punto, lo tomamos desde acá, que no se nos vaya a pasar, miren, a veces se ve así, pero tenemos que tomarlo porque si no se hace disminución. Tomamos completo, punto bajo, apretoncito, cadena, giro, tomo solo la mitad de la cadena y comienzo a tejer, ¿sí? Ok, entonces miren, lo vamos a ir viendo cómo van a ser las vueltas. Este que se ve aquí abajo es una vuelta, es la primera vuelta. Este que se ve en relieve es la vuelta 2. Este que se ve aquí abajo, vuelta 3, relieve, vuelta 4, aquí abajo, vuelta 5, ¿sí? Y así se va formando nuestro elástico. Ahora vamos a ver cuánto vamos a hacer cada talla. Aquí yo ya tengo la cantidad que necesito. Ahora lo vamos a ver en las tallas, ¿ok? Lo voy a dejar así para no irme equivocando porque yo estoy viendo la parte de la cámara, entonces para no revolverme. Vamos a poner la talla, el perímetro que sería el contorno de la cabeza de la persona a quien se lo vas a tejer. Si lo estás tejiendo con otro material que te dé 56 centímetros, pero ya medido sobre la cabeza con el elástico, ¿ok? Es decir, tú vas a tomar, por ejemplo, la cabecita de la persona, lo vas a jalar un poquito así para que te dé el elástico, que no le apriete, pero tampoco que le quede holgado, y ese sería en centímetros, ¿ok? Entonces vamos. Para los hombres vamos a dejar 56 centímetros o 92 vueltas. Para las mujeres 53 centímetros o 88 vueltas. Los adolescentes 51 centímetros o 84 vueltas. Voy a acercarlo un poquito más. De 5 a 10 años 48 centímetros o 80 vueltas. Para 2 a 5 años 45 centímetros o 76 vueltas. De 1 a 2 años 43 centímetros o 72 vueltas. De 9 a 11 meses 41 centímetros o 68 vueltas. De 6 a 8 meses 39 centímetros o 64 vueltas. De 3 a 5 meses 37 centímetros o 60 vueltas. Y de 1 a 2 meses 34 centímetros o 54 vueltas. De 0 a 1 mes 32 centímetros o 48 vueltas. Ahí en casita hay una pregunta que es muy constante leerla, en este caso tal vez para ustedes les sea muy familiar, es: ¿todos los gorros se tejen con las mismas medidas? No, esto varía por el grosor de la lana, pero también por el material y el punto que se vaya a tejer. Por lo tanto, amigas y amigos, cada video que les comparto les dejo una tablita de medidas para que ustedes se ajusten a esa tablita y les quede bonito, no les quede grande, que el elástico no les quede apretado, tampoco holgado, pero también el punto no les quede mal, ¿sí? Entonces vamos a ir checando la tablita, que ya pues es muy fácil nada más seguirla. Pues vamos a continuar, ¿les parece? Vamos a hacer una cadena
y vamos a doblar por mitad. Vamos a tomar solo la mitad de la cadena de un lado, me voy a pasar al punto que sigue aquí del otro lado en el primer punto y tejo un punto bajo. Tomo mitad de la cadena de un lado, me voy a pasar al punto del otro lado y tejo punto bajo. De un lado, del otro, punto bajo. De un lado, del otro, punto bajo. Y así vamos a ir tomando un punto de un lado y un punto del otro hasta completar así todos los puntos, y el último punto sí lo voy a tomar completo de un lado y completo del otro lado y tejo punto bajo. Ahora vamos a levantar, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar a este espacio que sigue, este que está por abajo, se ve, pero si yo lo paso por aquí donde se ve ese espacio y giro, del otro lado es un punto o una vuelta de relieve, ¿sí? Ahí vamos a tejerle punto alto. Me voy a pasar a este punto que sigue, aquí, tejo en donde está la vuelta de relieve, punto alto. En el que sigue es este que está por abajo y miren, aquí se van formando estos espacios. En cada vuelta nos vamos a encontrar estos espacios, ¿ok? Entonces aquí paso a la siguiente vuelta y tejo punto alto. Siguiente vuelta, punto alto, siguiente vuelta, punto alto y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta completar toda mi vuelta. Lindo, lindo, ¿verdad que sí? Una vez terminada esta vuelta, voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar, aquí tengo estas 3 cadenas, voy a cambiar ganchillo de 3.50, me voy a ir al ganchillo de 5 milímetros. En caso de que yo vuelva a cambiar numeración, yo regreso y les aviso si fue necesario. Voy a pasar, aquí están las cadenas y por la parte de abajo de mis cadenas tejo un punto deslizado y subo 1, 2 y 3 cadenas, ¿sí? Aquí si tú quieres marcar este punto lo marcas, no lo veo necesario, pero igual aquí es donde vamos a cerrar, ¿les parece? Vamos a pasar con una lazada aquí a este punto que está aquí atrás. Paso, voy a tomar el punto así, normal, ¿sí? Y tejemos un punto alto. Y así me va a quedar el punto cruzado. Ahora, me voy a pasar este punto sin tejer y en el punto que sigue tejo en relieve, es decir, paso 1 y en el que sigue relieve, punto alto. Y este punto que pasé sin tejer lo voy a tomar aquí por la parte de atrás, paso y tejo punto alto. Así me va a quedar. Ahora, otra vez, paso este punto sin tejer y en el que sigue en relieve y tejo un punto de relieve y regreso por este punto que está aquí. Paso, tomo el punto alto normal y tejo punto alto. Una vez más, paso punto sin tejer, siguiente punto lo tomo en relieve, tejo punto alto y regreso. Aquí tengo el punto que pasé sin tejer, lo tomo así normal sobre el punto y tejo punto alto. Completo toda la vuelta.
Aquí ya he terminado mi vuelta. Si se dan cuenta, el gorro no tiende a hacerse ni muy holgado, pero tampoco tiende a cerrar el punto, que en esta ocasión pues es lo que nos conviene. Vamos a pasar este punto sin tejer, relieve, regreso por el punto que pasé sin tejer y tejo el punto alto. Miren, el punto alto se toma normal arriba del punto. Ahora yo voy a cerrar aquí donde tengo la última cadena. Miren, con un punto deslizado. Aquí lo tomo, lo pasamos por aquí y deslizo. Pero en esta ocasión, como necesito relieve, lo tomamos por abajo y va a ser más fácil que andar buscando la cadena. Por eso les comentaba que no lo necesitamos. Entonces tomo por abajo, hago un deslizado, subo, en este caso 2 cadenas, voy a regresar por este que fue el de la cadena, el que acabo de terminar, y por la parte de atrás voy a pasar, paso por donde está la cadena y tejemos un punto alto y me va a quedar así, otra vez el cruce. Pasamos este primer punto sin tejer y en el que sigue, miren, lo tomo en relieve y tejo punto alto. Regreso por este punto que pasé, lo tomo normal y tejo un punto alto. Así me va a quedar. Otra vez paso punto sin tejer y aquí a la mitad, miren, voy a abrirlo para que se alcance a ver bien. Tomo este de relieve y tejo un punto alto. Y luego este que está aquí que pasé sin tejer, paso, tomo el punto normal y tejo un punto alto. Y otra vez así me queda el cruce. Vamos a repetirlo. Paso aquí a la mitad, relieve y luego regreso y tejo punto alto. Paso siguiente, relieve, regreso y tejo punto alto. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Aquí ya para finalizar vamos a hacer lo siguiente. Este lo paso sin tejer, tomo un relieve, regreso por el punto que pasé, tejo un punto alto normal y después me voy a pasar aquí, abrimos donde está el punto de la cadena, que es este, hago un punto deslizado, tejo una cadena de altura, me paso, tejo el punto que está por detrás en relieve y tejo un punto bajo, una cadena y regreso. Y aquí donde está este espacio, por la parte de aquí de atrás, miren, así lo tenemos, pasamos por detrás, tomo el punto donde está la unión del punto deslizado y ahí tejemos un punto alto para volver a empezar con este punto así. Ahora, si a ti se te complica y crees que te queda muy apretado, en vez de tejerle una cadena le tejes 2 y así le continúas. Ahora pasamos este sin tejer y en el que sigue repito, relieve y regreso por este punto que pasé sin tejer y tejemos en relieve. Paso este espacio sin tejer y en el que sigue punto alto en relieve y regreso, tomo este punto, miren, y tejo punto alto. Pues bueno, amigas, amigos, ahí en casita,
Vamos a estar haciendo vuelta tras vuelta y recuerden que aquí, al finalizar la vuelta, toman la cadena aquí para hacer la unión del punto deslizado y volver a tomar el de relieve. ¿Les parece? Voy a aventajar y de una vez les doy la altura. He regresado, yo ya tengo la cantidad que necesito y ahí en casita, ¿cómo le vamos a hacer? Para los hombres vamos a dejar 14 centímetros y comenzamos a disminuir. Para las mujeres 13 centímetros y comenzamos a disminuir. Los adolescentes nos quedamos con 13 y comenzamos a disminuir. De 5 a 10 años, 12 centímetros, comienzo a disminuir. Y de 2 a 5 años también dejaremos 12 centímetros y comenzamos a disminuir. De 1 a 2 años, 11 centímetros, comienzo a disminuir. De 9 a 11 meses, 11 centímetros y comienzo a disminuir. Para los de 6 a 8 meses dejaremos 10 centímetros y comenzamos a disminuir. Y de 3 a 5 meses, 9 centímetros, comienzo a disminuir. De 1 a 2 meses, 8.5. Y para finalizar con los recién nacidos a un mes, 8 centímetros y comenzamos a disminuir. Y vamos a comenzar con la parte de las disminuciones. Así es que comenzaré aquí pasando al centro, haciendo una cadena y tomo, tejo un punto bajo, vamos a tejer una cadena y después me voy a pasar aquí a este punto. Igual que en los anteriores, tejemos sobre la cadena nuestro punto alto y cuando yo cierre aquí será una disminución. Ahora vamos a irnos paso punto sin tejer, tejo el punto de la disminución sin terminar, tomo una lazada y regreso por la parte del lado del revés. Así lo voy a dejar y cierro. Aquí estaría haciendo otra disminución. Nuevamente paso sin tejer y en este que sigue levanto, tomo en relieve, punto alto sin terminar, una lazada, regreso y tejo el punto alto sin terminar y los dos los cierro. Una vez más, lazada, paso el punto sin tejer, tomo relieve, punto de relieve, una lazada, regreso, tejo el punto normal, punto alto sin terminar, ya tengo los dos puntos y cierro. Y esto hay que hacerlo hasta completar toda nuestra vuelta. Un relieve y luego ya regreso y cierro. Uy, qué bonito. Completo vuelta. Una vez terminada esta primer vuelta de aumentos, vamos por la vuelta número 2. Para esto va a ser muy simple, miren, aquí terminé, voy a pasarme a la mitad de estos dos puntos, los vamos a abrir, así no lo tenemos, abrimos y hago un punto deslizado desde la mitad. Ahora una cadena, voy a tomar este completo, estos dos puntos y tejemos un punto bajo y una cadena. Me voy a pasar a este espacio que son una disminución por abajo, tejo un punto de relieve. Me voy a pasar a este siguiente espacio y tejo punto alto en relieve. Aquí tengo la siguiente disminución y lo tomo en relieve. Siguiente, de lado a lado. Ya ven que estuvimos haciendo disminuciones de esos dos puntos, ¿verdad? Pues así, en relieve vamos a ir tomando esos dos puntos hasta completar toda mi vuelta. Y esta es la vuelta número 2 de disminuciones. Aquí ya para finalizar, vamos a tomar, ¿recuerdan este punto bajo y la cadena? Pues lo vamos a tomar aquí, por la parte de abajo y cierro, para que me quede en relieve.
2 cadenas y voy a tejer en relieve mi siguiente punto. Ya tengo 2. Paso al que sigue, en relieve, 3. Siguiente punto, 4 y hago una disminución. Punto alto, sin terminar, punto alto, sin terminar y cierro. Y otra vez. Siguiente punto alto, 1. Siguiente punto alto, todos van a ser relieves. 2, 3, 4 y luego punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y esto hay que hacerlo toda nuestra vuelta. Aquí ya he terminado. Voy a hacer el cierre nuevamente aquí, donde están las 2 cadenas, pero por abajo, y deslizo 2 cadenas y ahora vamos a tejer 3 y una disminución. Llevo 1, 2, 3 y hago una disminución. Punto alto en relieve sin terminar. Este que es una disminución la tomo así completa. Punto en relieve sin terminar y cierro. Y luego me paso aquí. 1. Acá. 2. 3 y otra vez una disminución, un relieve. En este que es una disminución, ahí pasamos de lado a lado, miren. Paso, punto alto sin terminar y cierro. Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda la vuelta. 1, 2, 3 y hacemos la disminución. Relieve sin terminar y cierro. Completo vuelta. Una vez terminada la vuelta, vamos a volver a tomar esta parte de aquí de abajo. 1, 2 cadenas y ahora vamos a tejer 2 y la disminución. Paso, tejo relieve y una disminución. Levanto la parte de la disminución, otro relieve y cierro. Y otra vez repito. Siguiente punto. 1, 2 y estos 2 son de disminución. Punto alto sin terminar, este que fue disminución en la vuelta pasada, punto alto sin terminar y cierro. Completo toda la vuelta. 1, 2 y disminuyo. Aquí ya he terminado vuelta. Una vez cerramos por debajo de las cadenas, 2 cadenas y luego aquí empiezo una disminución. A ver, aquí voy a tomar bien para tejer este relieve y cierro. Hacemos siguiente un relieve y estos 2 que siguen en disminución sin terminar y cierro. Otra vez, siguiente punto, un punto en relieve y estos 2, miren, aquí se ve la disminución, un punto antes y la disminución sin terminar y cierro. Y esto hasta completar la vuelta, un relieve y una disminución.
completo vuelta. Ya he terminado mi vuelta y es así como está quedando. Ya le falta un espacio muy pequeñito. Hago esas 2 cadenas y ahora vamos a hacer la última vuelta. Aquí hago un relieve. Cuando cierre voy a cerrar sobre esta. O otra de las cosas que podemos hacer es tomar y hacer nuestro relieve como corresponde. En el que sigue hago otro relieve hasta completar la vuelta. Relieve, en el que sigue relieve y cierro. Otra vez. Relieve, relieve y cierro. Completo vuelta. Aquí voy a pasarme y recuerdan estos 3 puntos, ¿verdad? Pues en la parte de arriba donde se forma la cadena hago mi punto deslizado y así es como nos va a quedar. Ahora aquí cortamos con la ayuda de la aguja. Vamos a cerrar. Ahí en casita, espero que este video les esté gustando. Aquí tú puedes hacer el cierre desde la vuelta anterior, ¿eh? Yo la hice hasta aquí, pero por ejemplo a la mejor tallas de recién nacido, para que no quede muy grande, la hacen en la vuelta anterior. Y vamos a ir pasando de aquí, de abajo donde están las cadenas, hacia el centro. Ahí está la siguiente cadena, la mitad de la cadena o en el centro de la cadena. Miren, así está el punto completo. Y yo tomo la mitad hasta completar todas esas cadenas y después cerramos. Y voy a pasar por estos puntos que se alcanzan a ver, solamente pues para asegurar que quede bien cerrado. Y ya nos vamos a la parte de abajo. Ese es para que se le forme bien como el círculo, que se vea como una estrellita bien formada. Y ya nos pasamos abajo y en la parte de abajo perdemos esta hebra y listo. ¿Les parece? Bueno, pues ahora sí, vamos a ver cómo luce. Y recuerden, amigas y amigos, que aquí en este canal de Buenos Días Crochet hay muchísimos videos de gorros con indicaciones para todas las tallas. Así es que, amigas, son nuevos, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, porque como ustedes ya lo pudieron ver, es muy fácil y lo mejor en todas las tallas. Ahí está, pero vamos a ver cómo luce. Quiero mostrarles, amigas y amigos, les muestro cómo ha quedado el resultado final. ¿Ustedes qué opinan? A mí me ha gustado bastante cómo luce. Ahí en casita, déjame tu comentario. Y recuerda, amiga, ¿quieres más modelitos así de bonitos? Miren, qué bonito luce por la parte del lado del revés. Entonces no olviden dejar como apoyo un me gusta. Les agradezco mucho su apoyo y su compañía y los estaré viendo en un próximo video. Te recomiendo ir a mi sección de videos donde encontrarás más gorritos en todas las tallas. Los quiero mucho, bendiciones infinitas. Buenos días, crochet. Hasta la próxima.